por la ciudad, la Catedral Metropolitana. Y hela aquí, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sede de la arquidiócesis de nuestro país, uno de los edificios más bellos del centro histórico y uno de los templos católicos más visitados de Latinoamérica, después de la Basílica de Guadalupe, claro, pero es que nadie le gana a la Virgen. Ubicada frente a la plancha del Zócalo y junto a Palacio de Gobierno, parece que lo que todo el mundo sabe de ella es que el nombre completo de la catedral es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México y es considerada Patrimonio de la Humanidad desde el año 1987. Su construcción inició en el año 1573, pero no fue hasta 1813 que fue terminada, y esto se debe a varios incidentes que retrasaron la construcción, tales como la gran inundación de 1629, que devastó la Ciudad de México y la dejó sumergida durante 5 largos años. La catedral fue construida sobre antiguos templos mexicas, entre ellos el Templo del Sol, y esto se ve como un símbolo de imposición religiosa. En esta época surge un nuevo grupo étnico, los mestizos, lo que da pie a una nueva ola de discriminación racial. El sistema de castas español es el principal antecedente de la actual discriminación en México. Algunos años después de la caída de Tenochtitlan en 1524, Hernán Cortés decidió que ya era tiempo de tener una iglesia en su nueva ciudad, así que mandó a destruir el templo de Quetzalcóatl. ¡Oye! Y con los restos de ese y otros templos mexicas, construyó la primera catedral. en 1534 la iglesia fue convertida en catedral por el Papa Clemente VII y en 1547 nombrada metropolitana por Paulo III. Porque metropolitana es de metrópolis. Metrópolis. No, metropolitana quiere decir que otras catedrales de la región están bajo la jurisdicción de esta. Metrópolis. Con la evangelización de Nueva España, pronto los fieles católicos crecieron de a montones y la catedral se volvió insuficiente. Ya no cabía nadie. No, aquí no hay espacio. No se puede sentar. Esto no pasaba en el templo de Quetzalcóatl. Así que en 1552 la iglesia fue derribada y no fue hasta 20 años más tarde que comenzó a erigirse la nueva catedral, una más grande y hermosa, la misma que conocemos hoy en día. Para la construcción, si bien se emplearon los templos mexicas como cimientos, se trajo cantera de distintas partes de Nueva España. Se eligió un estilo gótico y barroco y después se optó por una fachada neoclásica. La construcción se llevó casi 300 años y se declaró terminada hasta 1813. Un destacado ingeniero arquitecto que trabajó la mayor parte de su vida en la construcción de la Catedral Metropolitana, desde 1632 hasta 1647. Según explica el doctor Javier Cortés Rocha, dio un salto tecnológico en los procesos constructivos de la cúpula de la catedral, ya que él propuso y logró que las bóvedas ya no se hicieran de cantera, sino de tesontle y que se adornaran con yeso. Eso hizo que avanzara mucho más rápido la construcción de la catedral. Para fines del siglo XIX, alrededor de 1898, la electricidad aún no llegaba, el transporte seguía siendo de mulitas y el alumbrado público a base de gas. Pero a los primeros años del siglo XX la electricidad llegó y por ende llegó la red de tranvías eléctricos. Creció de manera notable y así se dio a conocer los tranvías Bril de 24 y 36 pasajeros. Las grandes farolas ornamentales del alumbrado público ya eran eléctricas también, con focos incandescentes. Pero no fue hasta 1914, el año trágico, que fue donde despejaron totalmente a la vista la catedral. Quitaron el kiosco del centro del Zócalo junto con los árboles que le rodeaban y también quitaron lo que fueron la mayor parte de los árboles que rodeaban la catedral. Durante todo ese tiempo hubo incendios, terremotos, saqueos, inundaciones y la catedral lo resistió todo. Un templo pensado para embellecer la ciudad y durar por siempre. A menos que tomemos en cuenta esa vez que quisieron destruirla. Y todo por culpa de este sujeto, Juan José Bas, quien fue gobernador del Distrito Federal durante el gobierno de Benito Juárez. Bas era un liberal anticlerical conocido por derribar iglesias. Pero una cosa eran pequeñas iglesias y otra muy distinta, la catedral. Todo empezó en 1856 en Semana Santa. Lo siento, señor gobernador, pero no puede entrar a la misa. ¿De qué está hablando? Esto es una atrocidad.
¿Se atreve a negarme la entrada por mis tendencias liberales? No, señor, es por el caballo. La negativa de los curas de dejar pasar al caballo hizo enfurecer a Bas, quien regresó para el Jueves Santo con una tropa de artillería dispuesto a destruir la catedral. Imaginen todas las escuelas y casas de interés social que podremos construir con estas piedras, muchachos. Bas estaba a punto de disparar los cañones, pero no contaba con la fuerza religiosa más poderosa de este país. ¡Señoras de iglesia! Ante la intención de Bas, los feligreses se lanzaron en un ataque frenético que sería conocido a manera de burla como la Batalla de Jueves Santo. Bas tuvo que replegarse y abandonar su sueño de tirar la catedral. Y desde entonces la catedral ha estado a salvo, a menos que tomemos en cuenta paros, manifestaciones y conciertos de Paul McCartney que se dan aquí enfrente. Se ha convertido en uno de los íconos más importantes de la Ciudad de México, y todo gracias a esa fuerza mística y omnipotente. Buenas tardes, profesora, compañeros, soy Sabdiel Antonio Luna Mendoza y les voy a hablar acerca de las cuestiones urbanas y su problemática de la Catedral de la Ciudad de México. La Catedral de la Ciudad de México está ubicada en el centro histórico, en donde antes se encontraba el lago de Texcoco. Ingenieros de la UNAM han descubierto que la catedral se está hundiendo por el tipo de suelo y materiales con el que se construyó. Otra problemática que podemos encontrar es que los efectos naturales han contribuido en el desgaste de la estructura de la catedral. La catedral fue construida según los planos del arquitecto Claudio de Arciniega, que se inspiró en las catedrales españolas. Debido al prolongado tiempo que llevó esta construcción, poco menos de 250 años, varios diseñadores plásticos, arquitectos, pintores, escultores, doradores participaron en el diseño de la catedral. También la catedral, como la mayoría de las catedrales del mundo hispano, fue un centro importante de la enseñanza musical durante el pasado. Este trabajo presenta una síntesis de la organización de la Catedral de México durante la época virreinal. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. ¡Señoras de iglesia!